y amén. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 52. Dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Dice aquí la palabra que el Señor Jesús no solo crecía en estatura, sino que también crecía ¿en qué? En sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hace 15 días comenzamos un tema acerca de las características de la inmadurez espiritual. ¿Cómo detecta uno una persona inmadura espiritualmente? Recuerde que hay cristianos inmaduros, hay líderes inmaduros, hasta hay pastores inmaduros. Y yo creo que la meta de todo cristiano no es quedarnos en la inmadurez, sino que la meta del cristiano es alcanzar ¿qué? La madurez espiritual. La madurez espiritual no se alcanza de la noche a la mañana, ni un día para otro. Uno no se acuesta inmaduro y amanece maduro. No. Es todo un proceso. Pero más que todo es la palabra de Dios la que nos va a hacer madurar, la que nos va a hacer crecer espiritualmente. Si nosotros en cada estudio que escuchemos le prestamos atención, ponemos en práctica esa palabra, no la cuestionamos, no la ponemos en duda, de seguro que vamos a crecer espiritualmente y vamos a llegar a esa meta. ¿Cuántos creen que Dios quiere vernos crecer? Que Dios quiere vernos, que crezcamos en sabiduría y que crezcamos en gracia. Hace 15 días vimos las primeras 8 características. Voy a hacer un pequeño resumen, o más que todo enumerarlas. La primera característica que vimos es que hay cristianos que quieren que Dios les hable, que Dios les ministre, pero son cristianos que no oran, son cristianos que no leen la Biblia y son cristianos que no se congregan. ¿Cómo quiere que Dios le hable si usted no ora, no lee la Biblia ni se congrega? Pues déjame decirte que usted nunca va a escuchar la voz de Dios si no hace esas 3 cosas. La segunda característica es que hay cristianos que se desaniman fácilmente ante los problemas. Cristianos que esperan que su vida esté libre de conflictos. ¿Ustedes conocen cristianos así? Que en cualquier problema, en cualquier dificultad, ya uno no los vuelve a ver ni en las curvas. Eso es inmadurez. Yo creo que los que llevamos 20, 30, 40 años, 50 años en el Evangelio, ¿por cuántos problemas y conflictos hemos pasado? Y aquí estamos, no nos hemos apartado de los caminos de Dios. Eso es madurez. Pero aquellos que están en los caminos de Dios y en el primer problema que aparece se alejan de los caminos de Dios, eso es inmadurez espiritual. La tercera característica es que hay cristianos que dependen de cuanto reciban de Dios, y si Dios no les da conforme a lo que quieren, no le buscan. Hay personas así, que buscan a Dios para que Dios les dé algo, y si Dios no se los da, chao, chao, no buscan más de Dios. ¿Quién le dijo a usted o a mí que es sin abrir la boca y que Dios nos va a dar todo? No, la Biblia dice que Él nos va a dar las cosas de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad nuestra, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay cristianos que si Dios no les da lo que ellos quieren, entonces reniegan, se desaniman, se apartan de Dios y hasta blasfeman de Dios. La cuarta característica que vimos hace 15 días es que hay cristianos que abusan de la gracia de Dios. ¿Cómo así? Cristianos que pecan una y otra vez y
y le piden perdón a Dios y otra vez pecan y otra vez le piden perdón a Dios, pero no quieren dejar el pecado. Eso es una señal de inmadurez espiritual. La quinta característica de inmadurez espiritual es que hay cristianos que piensan que Dios está a su disposición, ¿sí? Es decir, que Dios está ahí para suplir sus necesidades, para llenarle la boca a ellos, que todo lo que pidan Dios se los va a dar. No, Dios no está a nuestra disposición. Recuerde que usted y yo no mandamos a Dios. Amén. Él es libre de actuar como Él quiere. Amén. La sexta característica es que hay cristianos que buscan a Dios por temor al infierno y no buscan a Dios porque realmente lo aman. Uno nunca debe de buscar a Dios por miedo al infierno. Es como aquella esposa que está con su esposo porque si no está con él se muere de hambre, porque es el único que trae la comida. Eso no es razón para uno estar con una persona. Si usted está con alguien es porque usted lo ama. Dice la Biblia que el amor es la que nos va a ayudar a soportar cualquier problema, cualquier dificultad. Eso es lo que nos ha dicho. Cuando una pareja se casa, lo que uno como pastor siempre les dice, lo más fundamental es que el amor. Porque el amor es lo único que va a ayudar a soportar los problemas, las dificultades, los conflictos. Si no hay amor, ahí no hay nada. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Para nosotros buscar de Dios tenemos que amar a Dios. Por algo es el primer y más grande mandamiento que hay en la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces no debemos de buscar a Dios por temor al infierno, no. Debemos de buscar a Dios porque lo amamos. Amén. La séptima característica que vimos hace 15 días es que hay cristianos que creen que ir a la iglesia es suficiente, pero no tienen una verdadera comunión con Dios. Hay cristianos que cumplen solo con venir a la iglesia y en la casa son inconversos, en la calle son inconversos, en el trabajo se comportan como inconversos, en el colegio, en la universidad se comportan como inconversos. Eso sí, no pierden culto un domingo. Eso es inmadurez espiritual. La octava y última que vimos hace 15 días es que hay cristianos que no fomentan la unidad entre los creyentes, sino que hay cristianos que fomentan es la división en la iglesia. Y usted y yo no estamos para fomentar la división, sino que estamos es para fomentar ¿qué? La unidad. Qué horrible un hogar donde no hay unidad, donde el hijo le chuza a la mamá para que pelee con el papá. ¿Cierto que sí? O la mamá chuza al otro hijo para que pelee con el otro hijo. Así los hay, esas bellezas. Y lo mismo pasa en las iglesias. Entre hermanos hay comentarios dañinos que no fomentan la unidad sino la división. Una iglesia así no va a prevalecer. Hoy vamos a estudiar otras 5 características de inmadurez espiritual, ¿cierto? Y la idea es que el 30 de este mes, que también me toca a mí predicar, vamos a ver las últimas 8 características, ¿sí? Hoy no pude porque es demasiado material y la idea mía tampoco es correr. La idea es que este tema realmente nos sirva a todos, que sea un tema clave, que usted y yo podamos, usted pueda adquirir este sermón, sino hablar con John o en la página web también lo puede descargar y estudiarlo, porque yo sé que este estudio le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Entonces comencemos con la 9ª característica de la inmadurez espiritual, y está en Efesios 6, del verso 6 al 7, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor
y no a los hombres. Mire lo que subrayé. No sirviendo ¿qué? Al ojo. Hay cristianos que hacen las cosas cuando su líder u otra persona los mira. Una vez mi cuñado, que también es pastor, él una vez se encontró con un hermano de la iglesia y él vio que el hermanito venía fumándose un cigarrillo. Y cuando se encontró con mi cuñado, lo primero que hizo el hermano fue ¡zas!, esconder el cigarrillo, ¿cierto? ¿Cuántos cristianos hay así? Que son cristianos solo cuando el pastor los mira. Eso también pasa en el trabajo, ¿no? Trabajan cuando el supervisor ¿qué? Está. Y eso pasa también en las universidades, ¿sí o no? Pasteleo hasta cuando llega el profesor, ahí sí soy un santico. Si estoy en la calle y no estoy con mi esposa, entonces miro a las muchachas qué pasa. Pero cuando estoy con mi esposa, derecho. Eso es madurez. Eso no es madurez. Como dice la Biblia, eso es servir ¿qué? Al ojo. Hay cristianos donde solo le sirven a Dios porque va a recibir alabanzas y aplausos ¿de quién? De los hermanos. ¿Usted sabía eso? Que hay muchachos que se meten a la alabanza porque saben que ahí van a cotizar, porque las muchachas de la iglesia se van a fijar en un líder de la iglesia, en un hombre que busca de Dios o una mujer que busca de Dios. ¿Cuántos están en un ministerio para que los vean, para que los alaben, para que los aplaudan? Eso es madurez. Eso no es madurez. Usted y yo debemos de servir, como lo dice ahí el último texto, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres. Hay otros que no pueden hacer nada bueno porque entonces lo publican en el Facebook o lo publican en el estado de WhatsApp. ¿Qué tal, John, si me coloca Mateo 6:3? Dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace ¿qué? La derecha. Me aterra. Ustedes saben que los pastores a nivel de la Manuel tenemos un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Los pastores. Y hay pastores que no pueden hacer nada en la iglesia porque a mí me lo publican. Tuvieron bautismos, de una lo publican. Que hubo una actividad especial, lo publican. ¿Qué dice el texto? Que la izquierda no sepa lo que hizo ¿qué? La derecha. ¿Cuál es el propósito tuyo al publicar eso en Facebook y en todas esas cosas? Que te aplaudan, que te admiren, que te den alabanza. Eso es inmadurez. Amén. Casi no hay amenes, pero eso es la verdad. Así no nos gusta. La 10ª característica está en el Salmo 103, versos 2 y 4. Dice el salmista: bendice alma mía Jehová. Mire pues, todo ese pasaje no habla nada de pedir, porque nosotros somos muy buenos para eso, para pedir y para pedir.
Pero mire, en los textos que vamos a leer no hay nada de pedir. Mire, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Cierto que ahí no hay nada de pedir en una oración? No. Ahí el salmista está orando, pero no le está pidiendo nada a Dios. ¿Lo está qué? Alabando, lo está adorando. Le está dando las gracias por todos los favores recibidos. Eso es madurez. Hay cristianos que sus oraciones se basan solo en pedir, pedir, pedir y pedir. Desde que comenzó la oración hasta que terminó la oración es pedir, pedir, pedir y pedir. Y pocos agradecen y alaban a Dios por todos los favores recibidos. Eso es inmadurez. Cuando usted pide, 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 pide y nunca da gracias por lo que recibió. Diga usted, pastor, ¿y de usted de dónde sacó eso? Lucas 17:17, el contexto de este pasaje es que Jesús sanó a 10 leprosos, ¿cierto? 10 vinieron con lepra y le pidieron a Jesús que los sanara. Y Jesús los sanó. Pero mira la respuesta del Señor Jesús en Lucas 17. Respondiendo Jesús le dijo: no son 10 los que fueron sanados, y los otros 9 ¿dónde están? Porque de los 10 sanados apenas se regresó uno para darle las gracias a Dios. Es inmadurez. Cuando usted pide, Dios le da y usted no le da ¿qué? Las gracias a Dios. Y eso apliquémoslo a todo, eso apliquémoslo a todo. ¿Qué tal un cónyuge que a toda hora esté pidiendo, 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 y que nunca dé qué? Las gracias. O apliquémoslo a los hijos. Un hijo que a toda hora sea pedir, 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 y nunca da gracias, nunca da gracias, nunca da gracias. ¿Qué es eso? Eso es inmadurez. Lo mismo pasa en el trabajo. Trabajadores que a toda hora están quejándose, a toda hora están pidiendo suba de sueldo, a toda hora están pidiendo de que ojalá el horario de entrada sea más tarde y que la hora de salida sea más temprano, ¿cierto? Pero nunca le dan las gracias al patrón porque le dan empleo. Y eso aplíquelo también al estudio. Tenés un buen profesor y a toda hora estás pidiendo, 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 y nunca le das las gracias por lo que él hace por ti. Y eso aplíquelo también a la iglesia. Hermanos que a toda hora le ven los peros al pastor, o le ven los peros a los líderes, o le ven los peros a la iglesia, pero nunca le ven las cosas buenas para darle gracias a Dios por las cosas buenas que tiene la iglesia, por las cosas buenas que tienen los hermanos, por las cosas buenas que tienen los líderes o por las cosas buenas que tiene el pastor. Y no te olvides de ninguno de sus ¿qué? Beneficios. Vamos a ver la 11 característica, escudriñar. Juan 5:39 dice: el Señor Jesús dijo esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna, y esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos manda el Señor Jesucristo a hacer con la Biblia? ¿Qué nos manda? A escudriñarla. ¿Usted sabía que escudriñarla es muy distinto a leerla? Escudriñarla es muy distinto a oírla. Escudriñarla es yo meterme a esta palabra, a buscarle, a comprenderla, a que si apareció por ahí una palabra que no entendí, entonces para eso está el diccionario.
Que si no entiendo un texto, entonces voy a buscar en un comentario bíblico, voy a hacerme a diferentes versiones de la Biblia, voy a hacerme a una versión de estudio, porque no todas las Biblias, hay Biblias muy sencillitas, casi la mayoría tienen Biblias sencillitas, pero no, la meta tuya es tener una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio. Si tienes alguna duda sobre un texto, ahí está la Biblia de estudio que te va a dar la aclaración y la explicación de ese texto. Pero no, nos ponemos a comprar aparatos tecnológicos que valen millones de pesos, pero eso sí, no invertimos en lo que realmente deberíamos de invertir. Yo admiro a cristianos que en su casa tienen varias Biblias, diferentes traducciones. Yo admiro eso, que un hermano tenga una Biblia de estudio. Hay Biblias muy buenas del Diario Vivir, la Thompson también es tal vez la mejor. Yo admiro eso, que hermanos que no son predicadores, pero tienen comentarios bíblicos, tienen diccionarios bíblicos, compran libros cristianos. Yo admiro eso de hermanos que en la iglesia comenzamos un discipulado, listo, voy a estar en ese discipulado porque quiero aprender más de la palabra de Dios. Y admiro a aquellos hermanos que en el próximo año tienen la meta de ir a estudiar el instituto bíblico, o que tienen la meta de ir a estudiar al seminario. Pero no, nos conformamos con solo estudiar la palabra de Dios por encimita. Nos conformamos con aprender lo básico, el ABC de la Biblia, pero no nos interesa profundizar más en la palabra de Dios. Eso es madurez. Y madurez es conformarme con lo básico. Madurez es cuando yo me profundizo más en la palabra, cuando yo escudriño la palabra. Busquen el diccionario qué significa escudriñar. Es muy distinto a leer, es muy distinto a escuchar. El punto 12 está en Santiago 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Ya. Todos. Aquí nadie puede decir, yo no ofendo a nadie. Usted no puede decir aquí que es que mi esposa es la que más me ofende, o que mi esposo es el que más me ofende. Aquí dice la Biblia que todos ofendemos muchas, y no lo dice pocas veces, no lo dice ¿qué? Muchas veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el ofendernos el uno al otro es algo que tenemos que vivir ¿qué? A diario. A diario tenemos que convivir con eso, con el ofendernos los unos a los otros. ¿Qué tal esa, no? Pero también hay que entender algo, de que los maduros ofenden menos y los inmaduros ofenden ¿qué? Más. ¿O no? ¿Cierto que sí? Los inmaduros ofenden más, los maduros ofenden menos. ¿Ustedes han visto a cristianos que se ofenden muy fácilmente o no? ¿Conocen a alguien así? Que se ofendió fácilmente con el pastor, o se ofendió fácilmente con un hermano de la iglesia, porque un hermano de la iglesia no lo saludó, o que porque un hermano pasó por delante y no lo saludó. Hombre, uno con tapabocas, uno no conoce a nadie. Y hay cristianos que se ofenden tan fácilmente que se van de la iglesia, dejan un ministerio tirado, porque se ofendieron fácilmente.
¿Sabe qué es eso? Inmadurez. Hay otros cristianos que se ofenden porque son reprendidos. Y eso se ve mucho en los líderes. Uno como pastor sabe que si uno va a llamarle la atención a un líder, téngalo fijo que si no es maduro, se va. Si no es maduro, deja el ministerio. Pero uno como pastor tiene que hacerlo, porque ese es el papel de uno como pastor. Reprender cuando se toca reprender. Llamar la atención cuando se toca llamar la atención. Pero ahí es donde se ve ¿qué? La madurez. Hay cristianos que no son maduros para lidiar con las ofensas. Hay hermanos que tienen ofensas hace 2 años, 3 años, 4 años, hasta 20 años todavía recuerdan esas ofensas. ¿Conocen a gente así o no? Yo conozco a padres que no le hablan a sus hijos hace 20, 30 años atrás. O hijos que no le hablan a sus padres por una ofensa que le hizo hace 10 años o 5 años atrás. Entonces, los maduros son los que saben lidiar con las ofensas. Si usted no sabe lidiar con las ofensas, entonces usted es inmaduro espiritualmente. Proverbios 19:11, mira lo que dice ese texto. Dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto ¿qué? Ya. Hay momentos donde es mejor pasar ¿qué? Dejar pasar ¿qué? La ofensa. Eso es madurez. Pero cuando a mí me ofenden fácilmente, si cualquier ofensa a mí me hiere y me lastima y no deja pasar esa ofensa, eso quiere decir que a usted le falta madurez espiritual. Las ofensas son trampas para robarnos la paz. Las ofensas son trampas que a veces usa el enemigo para destruirnos. ¿Cuántas personas se han salido de un trabajo por una ofensa y de pronto ese trabajo era bueno? Ese trabajo era prometedor, usted iba a triunfar y a sacar adelante su familia con ese trabajo, pero por una ofensa usted se salió. Las ofensas son trampas para la familia, ¿o no? ¿Cuántas familias hoy en día se han destruido por una ofensa? Por no dejar pasar la ofensa, le hizo caso a la ofensa, se apegó de esa ofensa y destruyó su hogar. Pero como lo leímos ahora, las ofensas son inevitables. En la vida siempre vamos a tener ¿qué? Ofensas. Lucas 17:1, el Señor Jesucristo nos lo dijo. Y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan ¿qué? Los tropiezos. Es imposible que no vengan las ofensas. Ese es el pan de cada día. Todos ofendemos de palabra, todos ofendemos de hecho. Y dice el texto que leímos al principio, y no lo hacemos una vez, no lo hacemos ¿qué? Muchas veces. Eso sí, como lo dije ahora, el maduro ofende menos, el inmaduro ofende más. Vámonos ya al punto 13 y ya con esto termino por hoy. Y dejé tal vez una de las más importantes para el final. Lucas 17:19. Un texto muy conocido por nosotros. Un texto que yo creo que todo evangélico se lo sabe de memoria. Y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso
¿quién lo conocerá? Engañoso es que. Por eso usted y yo no debemos dejarnos guiar por nuestro corazón, porque el corazón es lo más engañoso y perverso. Y al final del texto dice, ¿y quién lo conocerá? Es decir, que hasta el más sabio el corazón lo engaña. Hasta el más sabio, hasta el más de años el corazón lo engaña. ¿Ustedes no han visto a esos viejitos que tienen una sardina ahí de novia? ¿Cierto? Y él se las cree, que es que esa pelada lo quiere, lo ama, lo adora, que es el más lindo, el más precioso. Mentiras, está detrás de sus casas y está detrás de su pensión. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Los cristianos inmaduros son aquellos que su vida cristiana está basada en la emoción del momento. Cristianos que se dejan guiar por las emociones. Cristianos que se dejan guiar y gobernar y dominar por las emociones. Usted y yo no debemos dejarnos guiar por las emociones, no nos debemos dejar dominar por las emociones. Las emociones son, dice la Biblia, que son las más engañosas que hay y perversas, y que es muy difícil de conocer si son verdad o son mentira, esa emoción que yo siento. Hay cristianos, y lo digo porque pues 26 años uno como pastor, pues algo uno debe aprender de 26 años de experiencia, ¿cierto? Una vez una joven en la Gabriela, ella pertenecía al grupo de alabanza, y ella me dijo, pastor, yo hasta aquí llegué, no voy a volver ni voy a buscar más de Dios, no, tampoco voy a volver a la iglesia. Es porque, no sé, pastor, yo llego a la iglesia y yo no siento nada. Yo ya no siento lo que sentí antes cuando vine por primera vez a la iglesia. Yo la llevé a esta palabra, yo le dije, es que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y le dije, no, es que uno no debe dejarse guiar, ¿por qué? Por las emociones, nunca. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Él no está diciendo si siente ganas de venir, venga, si no siente ganas de venir, no venga. El texto no está diciendo eso, está diciendo, congréguese. Que los mandamientos que hay en la Biblia no es si usted quiere, si usted siente, si tiene el deseo, si tiene las ganas, no. Los mandamientos de Dios no están condicionados a las emociones. Que no tiene ganas de orar, es que el Señor no dice que ore cuando tenga ganas, no, ore. Así tenga ganas o no tenga ganas, ore. Que no tengo ganas de leer la Biblia, no, es que la Biblia no está diciendo que lea la Biblia cuando tenga ganas, no, lea la Biblia y punto, es un mandamiento de Dios. Lo tenemos que hacer así tengamos ganas o no tengamos ganas. Que no tengo ganas de congregarme, ¿quién le dijo a usted que uno se congrega cuando tiene ganas? Si eso pasara, yo creo que nadie se congregaría. Es un mandamiento y hay que obedecerlo, así punto y ya. Es que hay hermanitos que están muy engañados, que solo le gustan los eventos grandes. No, a él no le gusta ir a iglesias chiquitas, no, a iglesias grandes. Tampoco le gusta ir a aquellas iglesias donde haya una alabanza como regularón. O yo no quiero ir a aquella iglesia donde no se hablan lenguas. O yo no quiero ir a aquella iglesia donde no haya profecía. Yo quiero ir a todas esas iglesias donde a toda hora hacen lenguas y a todo culto es profecía. Emociones. Hay personas que les gustan son solo lo novedoso. Que no, todo culto tiene que ser novedoso. Si no es novedoso, un culto normal. No sentí la bendición de Dios. No sentí la presencia de Dios.
Porque tal vez no vino un invitado. No, es que a toda hora el que predica es el pastor, a toda hora el que predica es esto y no traen invitados. Hay gente así que se enseñaron a lo novedoso, a las emociones. Y la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso no debemos dejarnos guiar por las emociones, no nos debemos dejar dominar por las emociones. El cristiano solo debe dejarse gobernar y dominar ¿por quién? Por la palabra de Dios. Recuerde que las emociones son pasajeras. Hoy estás contento, mañana estás aburrido. Hoy te gustó una cosa, mañana no te gusta esa misma cosa. Mira, las emociones son pasajeras y cambiantes, pero las emociones hay que controlarlas. Por ejemplo, hay cristianos que en un momento eufórico le prometen a Dios que le van a servir por toda la vida, que le van a servir a Dios cueste lo que cueste, y le cantan esa canción: y aunque sea por caminos peligrosos, yo iré. Pero un momento de emoción, ¿no? Y cuando llegan los problemas, pronto se olvidan de la promesa que le hicieron a Dios. Yo me acuerdo años atrás, cuando yo tenía mis 18 más o menos, estoy hablando de más de 35 años casi, y cantábamos mucho esa canción, ¿no? Aunque sea por caminos peligrosos, yo iré, Señor, yo iré. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime dónde tengo que ir. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime dónde tengo que ir. Y aunque sea por caminos peligrosos, yo iré, Señor, yo iré. Y yo recuerdo que esa juventud era tan linda. Todos nos arrodillábamos acá o llorábamos, cantábamos esa canción con el alma, con el corazón. Pero ¿cuántos de esos jóvenes se dejaron guiar por la emoción? Simplemente, cuando llegaron los problemas, se olvidaron de lo que le prometieron ¿qué? A Dios. ¿Usted sabía que las emociones tienen que ser sometidas y conducidas por la palabra de Dios? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted dice: uy, yo amo a una joven inconversa. Miras pues, el corazón te está diciendo que usted ama a una muchacha inconversa. Someta esa emoción a la luz de la palabra. ¿Qué te dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual. Otra, usted es músico y usted tiene unas ganas acá de tocar una canción mundana. Someta esa emoción a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que de una sola fuente no sale ¿qué? ¿Agua qué? Agua dulce y agua salada. Que usted no le puede servir a dos señores. Que usted como que siente alguna cosita con una hermana que es casada. Qué belleza, ¿no? Que se está como enamorando y un hermano casado. Someta esa emoción a lo que le dice la palabra. Dice la Biblia allí en Santiago que, yo no sé si es Santiago o Hebreos, dice que, creo que es Hebreos, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará ¿qué? Dios. Entonces hay que someter, hermanos, las emociones, someterlas a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? No nos dejemos engañar por las emociones.
¿Cuántas niñas dicen, ese es el hombre de mi vida, es que no hay otro, ese es? Y ese hombre es mujeriego, vicioso, te pega, es una porquería. Pero usted dice, ese es el hombre de mi vida. Mira, no te dejes engañar por las emociones. ¿Usted sabía que también las emociones, uno puede manipular las emociones de otros? Y hay mujeres y hombres que son muy buenos para manipular las emociones de los demás. ¿O no? Niñas y muchachos que le perdonan todo a su novio y a su novia, con tal que el hombre la llene de verbo, le diga, se excuse, le diga un buen hablado y ya la muchacha se dio, ¿cierto? Eso es manipular las emociones del otro. ¿Usted sabía que hay líderes espirituales que manipulan a sus ovejas? ¿Cuántos líderes espirituales, entre comillas, de sectas? ¿Se acuerdan esa matazón que hubo hace como 40, 50 años? De un líder de una secta que hizo que todos los de su iglesia se mataran, que se envenenaran. ¿Manipuló qué? Las emociones. Pastores que no tienen temor de Dios, que seducen a las jovencitas, que les hacen propuestas indecentes porque Él es el pastor. Manipulan las emociones de sus ovejas. O pastores que yo los llamo ladrones, ¿cierto? Que por todo piden ofrenda. En un culto hasta 5 ofrendas recogen. Ofrenda para esto, ofrenda para esto, ofrenda para aquello otro y ofrenda para aquello otro. Y todos los hermanitos salen pelados, sin un peso en la billetera. Y hasta conchudos, si no tienen plata, si tienen joyas, si tienen aretas, si tienen anillos de oro, cadenas de oro, échelo ahí. Échelo ahí. Pastores, líderes espirituales que manipulan ¿qué? Las emociones de sus ovejas. Pilas con esta frase: las emociones deben de ser controladas con la razón. ¿La entendieron o no? Las emociones deben de ser controladas ¿con qué? Con la razón. Ese es el amor de mi vida, pero ese hombre te pega, ese hombre es vicioso, ese hombre es mujeriego. Hombre, métete esto en la cabeza. ¿Cómo así? Esa emoción la tenés que someter a la razón. Eso no hay razón para uno amar a una persona así. Así de sencillo. No hay razón. Someta todas las emociones a la razón. Y cuidado con aquellas emociones que están en contra de la palabra de Dios. Cuidado con aquellas emociones que nos hacen alejar de las cosas de Dios. Pues doy un ejemplo. Hermanitos que dicen, como una jovencita que me dijo acá en la iglesia hace como 5 o 6 años, me dijo: pastor, esta es la última vez que yo vengo a la iglesia. Hubo una emoción engañosa que te hizo alejar de la iglesia. Así es, hermanos, que sienten una emoción acá que te hacen alejar de la iglesia. Mira, esas emociones te las colocó Satanás para destruirte, para que no busquen más de Dios. Y en la vida tenemos que distinguir entre las emociones de Dios y las emociones de la carne. Amén. Bueno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé, Dios, que esta serie de estudios
Yo me he gozado, me la he disfrutado preparándola y predicando tu palabra. Y espero, Dios, que esta palabra sirva para cada uno de nosotros, poder crecer espiritualmente como algo que tú anhelas, que crezcamos, que dejemos esas cosas de niños espirituales y que podamos ser maduros espiritualmente, Señor. Yo sé que una iglesia madura va a crecer, una iglesia madura va a dar fruto, una iglesia madura va a echar para adelante, va a echar raíces, pero una iglesia inmadura, antes de aumentar, antes vamos a menguar. Por eso te pido, Dios, que nos ayudes, que le damos lo importante de este estudio para nuestras vidas, y que si tenemos que corregir algunas cosas en nuestra vida, que lo hagamos por el bien nuestro, por el bien del evangelio, por el bien de la iglesia. Llévanos en paz y bendición, en el nombre de Jesús.